ha sido su ultrarreduccionismo a ultranza, mercantilismo, librecambismo. Vean, ni están enterados, aquel día sacó una nota la Secretaría de Economía, que teníamos 11 tratados comerciales en el mundo. Bueno, y yo leo en el Financial Times, que lo leo, en la casa dicen que desde que nací leo el Financial Times. Bueno, pues era el periódico que tenía al lado, pues no tenía otra opción, ¿no? Pero en la casa siempre hemos leído. Es un mal congénito que tengo, la lectura. Y leí en el Financial Times que México es el país que más tratados de comercio tiene en el planeta. Tiene 45. ¿Escucharon bien? 45. Sí, pero de los 45 nada más vale uno. Vale el de Estados Unidos, 83%. Y nos clavamos demasiado con ellos. No supimos diversificar, no, nada más nos ensamblamos con el modelo de los Bush, Clinton y Obama, que ya murió. Hay que entenderlo eso. Ahora, la historia de México en economía, porque hay que verla también, nada más que en ese momento, aunque la industria la insultaban, ¿no? Siempre la despreciaban, que México era el país más protegido del mundo, que su industria era parasitaria, etcétera, etcétera. Sí, pero les voy a decir dos cosas sobre México. Primero que nada, tenemos una población juvenil, que es una riqueza. Problema, pues hay que darles empleo. Bueno, tenemos centros universitarios de los mejores de Latinoamérica. Yo provengo de uno de ellos, la UNAM, que la querían desmantelar, la querían itamizar, y no lo impedimos. A las 3 de la tarde, Sergio Alcocer, que era el canciller de José Antonio Omid Curi Breña, iba a ser el rector. Incluso López Dóriga lo anunció. Y ahí supimos movernos e impedimos la llegada de Sergio Alcocer. ¿Dónde está Sergio Alcocer hoy? En Iberdrola, que es la que nos robó con el gas de Perú, que con Calderón vendieron el gas, me consta, porque yo estaba en ese momento, creo que estaba o en Perú, estaba en Bolivia o en Ecuador, no sé, yo viajo mucho. Entonces, el gas que valía $5,000 millones, Calderón lo compró a 20,000. Bueno, entonces ya se enteran por qué Calderón es miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Y ahí me seguiría toda la tarde hablando. Bueno. Y vean, no me quiero detener en el problema de la corrupción, no hago la apología de la corrupción, pero la corrupción es global. El modelo neoliberal, el neoliberalismo, una de sus características es propagar la corrupción, porque se mueve mucho dinero financiero. Eso lo debemos reconocer. Hay muchas tratativas bajo la mesa, etcétera, etcétera. No me quiero detener a eso. Pero lo que quiero señalarles es que México, si nos volteamos a ver hacia atrás, ¿cuándo creció con 6%? Tú lo sabes, Oscar, tú eres economista. En el modelo del desarrollo estabilizador, economía mixta, que ahí les va, no los copió China. China copió el modelo mexicano de economía mixta. No crean que China es neoliberal, se equivocan. Allá un empresario que llega a tener $1,000 millones ya está bajo la mira. Y yo creo que hasta se va a la cárcel. Porque no conciben cómo en una sociedad de 1,300 millones, pues exista alguien con 1,000. Bueno, ¿para qué hablamos de los de 60,000 de México? Imagínense. Yo me acuerdo una ocasión me invitó el gobierno de Berlín. Y yo, vean, se los digo abiertamente, yo me llevo muy bien con la familia Slim. Hay relación de familias. Yo soy de origen libanés y no lo niego. Yo no lo critico a él en lo personal, pero sí critico al modelo. Y ustedes entenderán cómo sacar sus deducciones. Pero me acuerdo cuando llegué a la Universidad de Bonn, invitado por el gobierno, no entendían cómo podía haber alguien que tuviera $70,000 millones en un país de miserables. No lo entienden. Bueno, a lo que quiero llegar es de que, y yo se los cuento, yo salí de México en mi infancia, adolescencia, regresé a los 20 años, y me acuerdo perfecto, yo regresé, tengo 68 para que saquen sus cuentas,
Ya voy a 69, dicen que es un bonito número para tener edad. Bueno, y cuando llegué a México me asombró México, se los digo en serio, clase media pujante, un trabajador profesional. El mejor ejemplo es mi suegro, ingeniero. Oye, tenía 3 casas. Hoy un ingeniero con su esposa, sus hijos trabajando, no tiene ni para pagar la renta. Bueno, eso les está diciendo, estoy dando yo un ejemplo. México crecía al 6%. Se nos olvida eso. Con el neoliberalismo no hemos crecido. Algo tenía ese sistema de economía mixta. Yo creo que si estamos pensando hoy, tenemos que pensar en una economía mixta. Yo no soy antiempresarial, yo soy muy pero la palabra empresario a veces se nos olvida qué quiere decir. Es el que emprende, no el parásito que se aprovecha de las dádivas del gobierno o es prestanombres de un gobernante, que eso es lo que abunda en México, desgraciadamente. Pero si alguien es creativo, inventa, ¿ya? Eso es lo que necesitamos en México. Y yo creo que una de las graves carencias de la Revolución Mexicana, muy entrecomillada la revolución, y más entrecomillada la mexicana, porque fue hecha por los gringos, es que no creamos empresarios, y menos empresarios nacionales, ya no digo nacionalistas. El empresario actual, los de las 10 primeras listas de Forbes, son antimexicanos, se los digo, con excepción de 2 o 3. La mayoría son medievales, no tienen estructura innovadora, creativa, piensan individualmente, no piensan en el bien común. La mayor parte de sus capitales las tienen en Estados Unidos. ¿Para qué nos sirve alguien así? Les doy el ejemplo de Roberto Hernández, porque a mí me tocó esa parte. ¿Tenemos tiempo o no? Bueno. La parte de Roberto Hernández. Incluso firmé ese desplegado con Marcelo Ebrard, imagínense. Cuando se vende Banamex, que ya estaba quebrado, Banamex había quebrado, y lo rescatamos los ciudadanos mexicanos vía Fobaproa, que todavía no acabamos de pagar esa deuda porque es impagable. Impagable. Ahí viene, a mi juicio, el punto de quiebre de México. Imagínense, los mexicanos de menor nivel educativo, que son los que han emigrado a Estados Unidos, es un tema que yo conozco bien porque en una ocasión me pidieron dar mi opinión, presidente del partido en México, si era conveniente que votaran los mexicanos o no en México. Entonces me eché mi recorrido, me lo pagaron muy bien, regresé y le dije, no te conviene porque van a votar en contra de tu partido. Odian a tu partido, ya ni pierdas tu tiempo. Pues ¿cómo no te van a odiar si hiciste que se fueran con tu modelo neoliberal? Pero ahí les va. Ustedes saben que los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos de menor nivel educativo que México producen el equivalente del Producto Interno Bruto de México entero. ¿Por qué? Porque están en el centro del consumismo mundial. Así de fácil. Es decir, esas consideraciones tenemos que tomarlas en cuenta en el momento de hacer. Por eso yo insisto mucho, vean, yo más que dar recetas, yo lo único que estoy haciendo el recuento, lo que fue México, por qué crecíamos a 6%, por qué un profesionista podía tener 3 casas, podía educar a sus hijos, los podía enviar a Europa. La moda era hacer 15 años en Europa. La clase media mexicana era muy común que lo hiciera, etcétera. Entonces yo lo que más sugiero es hacer un inventario de nuestras posibilidades y no enloquecer. Si ya vamos a empezar a enloquecer, eso, China, ¿no? Ahora, por ejemplo, de economía, que cada vez que abre la boca, supera su tontería del día anterior. Él compite consigo mismo. ¿Qué día dice una tontería mayor? Igual que México, hoy estamos en un nivel de manicomio, A ver quién dice una locura mayor. Bueno, Castañeda Goodman, que nada más duró 2 años. ¿Saben ustedes qué propuso? Invadir con coca a Estados Unidos. Como si fuera tan fácil. ¿Con qué los vas a invadir? ¿Quién lo va a...? Bueno, él sí ha de saber algunos cárteles, porque además él lavaba dinero en el Banco Stanford, que fue miembro del banco que le lavaba al cártel del Golfo. Yo creo que ha de tener datos. Pero a lo que voy, si vamos a empezar con esas locuras,
Y la otra, vamos a abrir la frontera de Guatemala para que los centroamericanos invadan Estados Unidos. ¿Ustedes creen que es tan fácil? Cuando empiecen las ametralladoras, los bombardeos, está haciendo Estados Unidos de México un nuevo Afganistán y no lo queremos ver. Israel está haciendo de México una nueva Cisjordania, una nueva Palestina, no lo queremos ver. Desgraciadamente, ¿por qué están haciendo los muros los israelíes? Diario le echa porras Trump a la manera en que hacen los muros los israelíes. Entonces, yo sí sugiero, y me he detenido mucho en esto, porque está contestando también, alguien si me puede dar agua, se los voy a agradecer, me está contestando varias de las preguntas. Pero más que nada tenemos que hacer, insisto, el diagnóstico de lo que está pasando en Estados Unidos, cuál es la perspectiva del nuevo orden mundial, y tercero, tenemos que hacer un inventario interno, cuáles son nuestras posibilidades, y actuar en consecuencia. Bueno, ya luego la otra, la islamofobia, que es una excelente pregunta, pero es muy rápida de contestar. Vean, parte del acuerdo que traen Trump y Putin es combatir al yihadismo islámico. Entonces ahí hay como un denominador. Ustedes saben, Rusia tiene el 20% de habitantes islámicos. Rusia hoy está estable en su demografía. Vean qué importante es la demografía, cuenta mucho hoy. Es decir, Estados Unidos es un país que está entrando a la tercera edad. México somos un país, hoy lo sabe cualquiera, tú lo sabes más que nadie. Hoy México es un país de millennials. La mitad del país tiene menos de 30 años de edad. Es un país de jóvenes. Pero imagínense un país de jóvenes sin futuro. Dios mío, ¿qué es eso? Pues tenemos que hacerles un futuro. Tenemos que hacer eso. Tenemos que darles herramientas de investigación y desarrollo. Tenemos que empezar a crear en México contra las universidades, porque ya no tenemos riqueza. Antes teníamos el petróleo, teníamos el oro. Acuérdense, la plata de México sostuvo a España, se nos olvida. Las minerías de San Luis Potosí son las que subvencionaban todo el imperio español, que era tan grande como el imperio británico, y nos han ido quitando. Y nosotros, y lo que no nos quitan, vamos y lo entregamos. Vean, les voy a comentar rápido algo. Yo siempre decía, y ahí están en mis grabaciones, que la capital de los mexicanos neoliberales, sí saben cuál era, qué amables, sí saben cuál era, ¿no? Porque ahorita ya no quieren que sea. Dallas. No entendieron el chiste. Todos no se rieron. Ya no se me apecedumbren tanto. Bueno, entonces ahí sí hay acuerdo. La tercera era lo de Ucrania. Bueno, mira, lo de Ucrania, el golpe de Estado fue propiciado por la CIA, hay muchos datos al respecto. Todo el grupo de Obama. Por eso hoy Estados Unidos está fracturado. El grupo de la CIA y Soros son rusófobos, odian todo lo que quiere decir Rusia. Quizás no quieran ni una tercera guerra mundial porque nadie la va a ganar. Los dos van a perder. Yo hasta en broma digo que va a ganar un chino, porque va a quedar un chino seguramente. Pero entre Rusia y Estados Unidos se van a acabar mutuamente en 15 minutos. Así, para acabar pronto. Pues esas guerras no se ganan. Ahora, lo que pasa es que Obama, ¿cómo deja el planeta? Lo deja, primero, rompiendo con Rusia. Contención con China. Vean los dos graves errores de Obama. Pues los otros se aliaron. Luego, no quería la tercera guerra mundial, que estuvieron a punto. Hubo unas semanas el año pasado, estuvieron a punto de irse a una guerra mundial. El otro escenario era hacer la paz con China y Rusia. No lo hizo, un G3. Y el otro, el que dejó, pues el caos global, que es el que parece ser es que les conviene. Amenazan, blofean que van a una guerra y siempre no van, porque el complejo militar industrial sigue produciendo. Pero ahí viene la parte interesante. Los militares que sí saben de guerra no quieren una guerra nuclear con Rusia, curiosamente. Y las 2/3 partes de los militares votaron por Trump. Ojo, las 2/3 partes de los militares votaron por Trump. Los veteranos de guerra votaron por Trump. Hubo un desplegado, y yo ahí se los digo con humildad y rigor, se lo dije hasta a mi asistente en esta ocasión, cuando vi en el segundo debate que salió un desplegado de 200 exgenerales y almirantes de Estados Unidos apoyando a Trump.
Dije, este arroz ya se coció. Bueno, hay gente que cree que hay elecciones, que cuenta el voto, ¿no? Que el INE cuenta bien el voto y que acepta el régimen, el resultado. Bueno, hay gente que lo cree, está bien. Yo no soy de aquellos. Yo creo que hay un Estado profundo que al final del día decide, incluso canaliza con sus encuestadoras. Vean, por eso las encuestadoras se equivocan tanto. Todas se equivocaron. Así de fácil. Porque las encuestadoras, dime cuánto pagas y te diré quién gana, ¿no? Así de fácil. Entonces, ahí, por eso yo insisto mucho en que, ¿por qué? Porque yo partí de una hipótesis, y ustedes saben, cuando uno parte de una hipótesis viable, que sigue dando resultados, pues no me detengo. Por eso yo hablo de un golpe militar suave de Estados Unidos. Bueno, entonces, lo de Ucrania forma parte de la agenda. Para Rusia, ustedes lo saben, la cuna rusa es Kiev, es la cuna de Rusia, es existencial para ellos, para Estados Unidos no lo es. Yo creo que viene un gran acuerdo. No estoy diciendo, como algunos dicen, Ucrania por Venezuela, no llego a tanto, porque Venezuela en cualquier momento, Estados Unidos ya le echó la mira, cualquier momento. ¿Por qué? Porque tiene mucho petróleo, es la mayor reserva de petróleo del mundo. No es porque Maduro sea un inepto, es porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, de convencional y no convencional. Y hoy el juego es petrolero, fíjense. Entonces México entra, teniendo el Golfo de México, donde quizás exista la mayor reserva del petróleo del mundo. A veces el Golfo de México mide más que Irán. Irán mide 1.7 millones, el Golfo de México mide 2 millones de kilómetros cuadrados, se nos olvida. Entonces ahí ya el juego es petrolero. Y vamos a ver qué tipo de trueques se dan los grandes. Desgraciadamente, esto es juego de fichas. Bueno, luego me voy a la quinta y última, que tenía 6 preguntas ahí, en una. Hablé lo de las refinerías, ¿no? El 50% está sin capacidad, está desconectado. Lo que es que México entró al proyecto de integración de Norteamérica, North America. Y ya Norteamérica no nos quiere. Ahora vean el peligro de México de la dependencia. Si mañana deciden Trump y compañía de no enviarnos gasolina, ¿qué hacemos? Estamos en problemas, Por eso tenemos que ir con mucho cuidado. Porque una refinería, ¿cuánto dura en crearla, Oscar? 4 años. 4 años. Bueno, y en 4 años, ¿cómo sobrevivimos? Tenemos que ser muy cuidadosos. Tula, ya ven, iban a hacerla y luego Estados Unidos nos obligó a que no operara, se acabó. Tenemos 50% de incapacidad de las refinerías actuales, no la estamos usando. Entonces, ahí yo, esa era tu pregunta, ¿no? La de las refinerías, ¿no era esa? Pues ahí te puse refinerías, bueno. Bueno, en relación a tu pregunta de... las finanzas son clave, vea. Estados Unidos, aún en su gran decadencia, poca gente maneja esos datos financieros. Estados Unidos, nada más por manejar el dólar, nada más por manejar, esos son datos de los chinos, se lleva el 10% del PIB global. ¿Ustedes saben qué es eso? Es casi las 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. No crean que Estados Unidos produce tanto. Estados Unidos gana gracias a Wall Street, a sus megabancos. Y hoy México dependemos mucho de ellos. Bueno, nuestras reservas, ¿dónde creen que están nuestras reservas? En dólares, con ellos. Estamos muy dependientes de Estados Unidos. Entonces yo lo que sugiero es, vean, hay una técnica en psiquiatría. ¿Quién de ustedes aquí sabe psiquiatría? Bueno, yo como tengo formación psiquiátrica también, sé algo del tema. Hay una técnica que manejamos para los intoxicados. México se intoxicó con los gringos, desgraciadamente. Quizás nosotros los intoxicamos con la heroína del Chapo, pero nosotros nos intoxicamos con el modelo neoliberal. Hay una técnica en psiquiatría que se llama el destete. Tú no le puedes arrancar a un adicto de un día al otro su adicción. Lo tienes que hacer en forma paulatina, por eso se llama destete. ¿Sí me entienden, no? Entonces, igual tenemos que operar. Esa es mi muy humilde opinión. Salirnos poco a poco, irnos a la economía mixta,
jalar pues aquellos empresarios que todavía se creen nacionales o nacionalistas, jalarlos a un nuevo proyecto de nación, que yo en este momento lo veo, dadas las circunstancias, tiene que ser una economía mixta. No veo otra, y a ver quién nos otorga créditos del extranjero, con qué condiciones, sin pelearnos con Estados Unidos. Es decir, no tentemos al dragón, porque acuérdense que México es el equivalente a Crimea para Rusia. No pueden entrar aquí los rusos y los chinos, no nos hagamos ilusiones, aunque yo los quiera mucho, no pueden estar acá. Es decir, en esta circunstancia del mundo de hoy, Estados Unidos se dio el lujo de rodear a China y a Rusia y a la URSS con 800 bases militares, pero hoy ya se empiezan a replegar. ¿Por qué? Porque Rusia resucitó, China es la potencia irreversible a nivel geoeconómico, también se empieza a replegar Estados Unidos. Pero no está abandonando todo. Ustedes no ven a los chinos ahorita teniendo bases en el continente americano. No ven a Rusia haciéndolo, al revés. Ustedes lo saben, Rusia se salió de Cuba, salió de Venezuela. Incluso hubo un amague de Putin hace 2 años de querer regresar a Cuba y querer regresar a Venezuela, a Nicaragua incluso. Sí. Incluso, ahí está. Incluso querer regresar a Nicaragua, ¿te acuerdas? Es decir, estábamos regresando a la Guerra Fría con Obama. Pero está detenido, ¿no? El canal. Bueno, ya no sabemos, ahí está. Es decir, obviamente estos avances tienen mucho que ver con la situación de Taiwán, de Japón y Sudcorea, es decir, no van solas. Ya lo dijo Trump, es un bargaining chip, Taiwán, es una pieza de negociación. Bueno, entonces hay que irse con mucho cuidado. Si ustedes se dan cuenta, lo prudente que soy, Hoy andas prudente. Mi esposa no lo creería, porque ella dice que yo soy temerario. No, lo que pasa, vean, yo soy temerario cuando tengo los pelos de la burra en la mano, sobre todo cuando tengo la burra entera. Pero cuando no, tenemos que ser sumamente prudentes. Oigan, dependemos del armamento de Estados Unidos. De aquí a que te haces de armamento, te pertrechas. Vean, ¿quieren ir a la guerra con Estados Unidos? ¿Sí quieren? Vamos. Ok, vamos. ¿Dónde está la logística? ¿A quiénes tenemos entrenados? ¿Dónde vamos a conseguir armas, municiones? No sé si me estoy explicando. Es decir, son palabras mayores ir a una guerra. No son cuestiones fáciles. Los aviones, pocos que ni vuelan, porque no hay gasolina para ello, son de Estados Unidos. Eran 5, creo, no sé cuáles. Bueno, entonces tenemos que ser muy prudentes. No es buen momento para nosotros. Vean, hay una palabra que a mí me encanta en alemán que se llama el Zeitgeist, el momento cósmico. El momento no es un buen momento. Los neoliberales nos llevaron al precipicio. Tenemos que tener tiempo de salir del precipicio. Lo vamos a hacer porque somos una nación con carácter, tenemos carácter, pero ese va a ser nuestro carácter. Primero salir del hoyo. Ya que salgamos del hoyo, tener nuestro proyecto de nación, dedicarnos a investigación y desarrollo, crear riqueza. Si podemos recuperar el petróleo, no quiero tener sueños guajiros, pero les doy incluso el escenario de una presidencia de Andrés Manuel. No va a tener mayoría en el Congreso y para ello se requieren 2/3 partes para rescindir o abrogar una reforma. No va a ser sencillo. Por eso yo pido precaución. Y ya luego a la cuestión de japoneses depende de qué empresa estés hablando. Mira, Japón, no te vayas a sentir, ya nos vendió, nos acaba de vender. Y Japón se va a ir a Estados Unidos y va a abandonar a México, pero no es por cuestión mercantil. Porque el único que puede defender a Japón en Asia es Estados Unidos, porque tiene una base militar en Okinawa con 50,000 soldados. Porque si no, yo te doy el escenario contrario. No defiende Estados Unidos a Japón, y Estados Unidos, Trump dice, Japón me está traicionando, ¿y sabes qué va a pasar? Pues se lo regalan a los chinos.
Y Estados Unidos hace un acuerdo con China. No se olviden del factor geopolítico. Hoy el momento es geopolítico, no es mercantil, porque estamos ante el reordenamiento del mundo. Ya que estaremos en paz y en armonía mundial, porque hoy tenemos guerras comerciales. Hay 2 guerras comerciales de las que ya se están hablando abiertamente. Una con China, que ya bajó, porque la nieta de Trump, que es la hija del yerno, se fue a cantar en mandarín el primer año del día lunar a la embajada china. Ya fue un mensaje de apaciguamiento. Ya no es el discurso, como en México le llamamos, el discurso trumpudo, ¿no? Ya no es. Bueno, ya le bajaron un poquito. Con nosotros no le han bajado. Es decir, ahorita hay guerras comerciales, al menos en el radar. Entonces hoy el momento es geopolítico. Ya que se reordene esto, ya nos ponemos a ver si las mercancías o no. A ver, en la Segunda Guerra Mundial, mientras estaba la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Gran Bretaña, ¿alguien hablaba de tratados de libre comercio? Estaban matando, ahí alguien tenía que ganar. Y precisamente fue el crecimiento de Alemania lo que llevó 2 veces a Gran Bretaña a romper con Alemania, en 2 guerras mundiales. Y esta tercera vez igual, que es el Brexit. El Brexit es la guerra contra Alemania. Lo que es la Merkel no entendió, no sabe de geopolítica. Incluso en una reunión del G20 en Brisbane, Australia, dice Angela Merkel, para que vean lo limitada que es, la tercera derrota de Alemania en un siglo. 2 guerras mundiales y ahora con el trumpismo, porque no entendió la geopolítica. Cuando dice que Putin pensaba en términos del siglo XIX de geopolítica. ¿Y a poco el neoliberalismo es el siglo XXI? Así pensó. Y hoy Rusia le va a cobrar la factura a Alemania. Y acuérdense de mí, Rusia, hoy ya lo dijo el ex primer ministro de Francia, Raffarin, y se los digo con medida de rigor, lo dijo después de un servidor, dice, Estados Unidos y Rusia se quieren repartir Europa. Yo había dicho lo mismo, se van a repartir el feudo europeo. ¿Por qué? Porque traigo buena hipótesis. La hipótesis hoy es geopolítica, no estoy viendo yo mercantilismo. ¿Cuál es la superpotencia económica? La van a vapulear a Alemania, de ese tamaño. El único país, hay que reconocerlo, que no se ha querido salir de México, es Alemania. Pero a la hora de los aranceles, yo quiero ver cómo se va a poner esto. Bueno, entonces ya te di la respuesta. Mucho depende. Yo no le doy mucha importancia a lo mercantil ahora, para nada. Hoy es de supervivencia de los países, del nuevo reordenamiento del planeta, y de ahí se ajustan y se alinean los nuevos astros. Muchas gracias. Sobre cómo podemos atender el deteriorado tejido social que se tiene en el Estado de México, derivado como una consecuencia directa de las políticas neoliberales que se han aplicado. Pues cuando hablamos de refundar al país y sobre qué bases, pues sí hay bases culturales, éticas, sociales y económicas.